Gran Bretaña rechaza petición de Ecuador para conceder la inmunidad diplomática al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, compareció en la Asamblea para entregar información sobre la utilización de 300 millones del Fondo de Reconstrucción para Manabí y Esmeraldas. Consejo de Administración Legislativa suspendió por 10 días sin sueldo a legisladores Cristina Reyes, Augusto Espinosa y Ana Galarza. Jubilados denuncian mala utilización de recursos de la reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En lo internacional, 4 muertos y 20 desaparecidos tras el naufragio de una embarcación venezolana en las costas de Curazao. Además, en Estados Unidos, 21 personas sospechosas de ser indocumentadas fueron detenidas enredadas. Jueves 11 de enero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar El Comercio TV a través de la señal de Televicentro. Es un gusto estar con ustedes con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. La ministra de Relaciones Exteriores confirmó que el creador de Wikileaks, Julian Assange, se le concedió la naturalización ecuatoriana en diciembre pasado, la misma que le otorga los mismos derechos que un ecuatoriano. Lamentamos las filtraciones y las manipulaciones que han ocurrido en los últimos días. Nos vemos obligados a hacer declaraciones sobre un asunto que, como decía, debe ser siempre manejado con prudencia y con cautela. Así fue como María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, inició la rueda de prensa que tenía por objetivo explicar la situación de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Ahí se confirmó que tras un pedido realizado en septiembre por el hoy asilado, en diciembre pasado se le otorgó la naturalización ecuatoriana. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. Que dicha decisión se fundamentó en varias normas nacionales e internacionales, pero sobre todo en la exploración de alternativas para solucionar el tema de fondo. Por ello, una vez con esta figura, se inició el trámite para que Reino Unido reconociese a Assange como agente diplomático, pero la petición del 20 de diciembre fue rechazada. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción. Para Jorge Ortiz, analista internacional, la decisión de proporcionarle una naturalización de ese tipo a Assange fue infructuosa. Esta maniobra, esta treta, esta jugarreta que intentó hacer la diplomacia correísta, dándole la naturalización al señor Assange, lo único que va a hacer es deteriorar aún más las ya deterioradas relaciones con el Reino Unido y con otros países. Asegura que se debería pensar la manera correcta para poder sacar a Assange de la embajada, pues no se ha pegado a las normas de su asilo, dando a Ecuador una mala imagen frente al mundo. Ha convertido a la embajada del Ecuador en Londres en su centro personal de agitación. Este debería ser el momento en que el señor Moreno, el presidente Moreno, que no dio el golpe de timón cambiando el rumbo de la política internacional ecuatoriana en mayo cuando asumió, debería hoy hacerlo. Espinosa enfatizó que al momento se están buscando más alternativas para solucionar el tema. Asegura que además de los diálogos que se mantienen con el Reino Unido, se solicitó la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que están a la espera de esta respuesta. En Quito informó Andrea Orbe. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012. A continuación, un breve resumen de la situación de este ciberactivista. El periodista y programador australiano Julian Assange fundó en el año 2006 la organización Wikileaks, misma que difundía documentos que comprometían la ética y accionar de varios gobiernos y entidades privadas a escala internacional. Lavado de dinero por parte de entidades bancarias, informes de militares estadounidenses en su intervención en Irak fueron algunos de los documentos que salieron a la luz tras las investigaciones encabezadas por Assange. Las publicaciones no cesaron hasta agosto del 2010, cuando las autoridades suecas ordenaron el arresto de Assange por violación. En junio del 2012, el periodista llegó a la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político al gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Este pedido fue analizado y aceptado. Desde entonces, el ciberactivista permanece refugiado en la embajada de Ecuador. A pesar de los inconvenientes, el trabajo de Wikileaks no ha cesado. En octubre del 2016,
filtró los correos privados de la candidata demócrata Hillary Clinton durante los comicios presidenciales en Estados Unidos. Tras 7 años de proceso, la Fiscalía sueca archivó en el 2017 el caso Assange por agresiones sexuales. Sin embargo, el fundador de los Wikileaks de Estados Unidos tras revelar información confidencial. Durante el mandato de Lenin Moreno, Assange brindó su apoyo al movimiento independentista de Cataluña. Ante esta acción, el gobierno, a través de la Cancillería, le solicitó que no realice actividades que comprometan las relaciones diplomáticas del país. Actualmente, las autoridades ecuatorianas buscan una mediación internacional para dar una solución al caso Assange. Con realización de Valeria Navarro, informó Adriana Rojas. Por otro lado, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acudió ante la presidencia de la Asamblea Nacional para entregar la información sobre la utilización de los 300 millones del Fondo de Reconstrucción tras el terremoto. La entidad estatal aseguró que el dinero ya fue devuelto al fondo, mientras que la oposición anuncia que seguirá con el pedido de juicio político en contra del ministro. Muchas gracias. Juntos, en rueda de prensa, el presidente de la Asamblea y el ministro de Finanzas entregaban detalles del por qué el gobierno se vio obligado a desviar 300 millones de dólares del Fondo de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para el gasto corriente. Para que entregue información y al mismo tiempo dé a conocer sobre el retiro de 300 millones de dólares de las cuentas de la reconstrucción por el terremoto de Manabí. La información fue entregada por parte del ministro al presidente de la Asamblea. Acá, Carlos de la Torre dijo que esto no puso en peligro al fondo. El ministro ratifica que el dinero en su totalidad ya fue devuelto. Nunca hubo ningún riesgo de que esos recursos puedan ser desviados o utilizados para algún otro fin. Simplemente permitieron sostener la liquidez durante 13 días hasta que los flujos externos se regularicen. Y que este movimiento de recursos fue conocido por el presidente Lenín Moreno. Evidentemente él estuvo también preocupado, pero también hay que entender que estas acciones son las que nos permiten hacer un uso eficiente de recursos, y la preocupación está en que por motivos de que todo esto es transparente, desgraciadamente de un ejercicio que es legal, que metodológicamente es amparado a nivel internacional, se quiera hacer ruido político. El presidente de la Asamblea afirma que esta entrega de información no reemplazará la posible comparecencia del ministro ante el Pleno de la Asamblea tras el pedido de una mayoría legislativa. Mientras tanto, en la oposición afirman que a pesar de que el ministro ha dado explicaciones, ellos continuarán con el proceso de juicio político en su contra. Nosotros necesitamos recabar toda la información posible, todas las pruebas necesarias, porque él tiene indicios de peculado. Se espera que el próximo martes el Pleno defina si se convoca al ministro de Finanzas para que comparezca y luego de ello definir si hay causales para un posible enjuiciamiento, que en este momento está siendo impulsado por la oposición y por el ala correísta de Alianza País. Informó Javier Gallo. 3 legisladores fueron sancionados por el Consejo Administrativo de la Legislatura CAL con la suspensión por 10 días en sus funciones. En la Asamblea hay rechazo a esta decisión que dicen coarta la libertad de opinión. La decisión fue tomada la tarde de este miércoles tras la sesión del CAL. Aquí, una mayoría decidió sancionar con 10 días de suspensión en contra de 3 legisladores, las opositoras Cristina Reyes y Ana Galarza y el oficialista Augusto Espinosa. En los 2 primeros casos, porque se les acusa de haber faltado el respeto a los miembros del CAL. Ellas se defienden y ratifican sus críticas en contra del Consejo, que dicen se arrogó funciones cuando bloqueó la posibilidad de enjuiciar políticamente al ex vicepresidente Jorge Glass. Por llamar, en mi caso, al CAL, Consejo de Alcahuetería Legislativa, en un programa de televisión nacional y en mis redes sociales, que parece que está ahí muy pendiente de lo que publicamos, pretende sancionarme y pretende que va a callar, a dirigir las declaraciones que tenemos los legisladores. Me ratifico, se arrogaron funciones y lo único que hicieron fue empantanar un juicio político. Aseguran que la decisión de sancionarlas coarta su libertad a poder expresarse. No callarán nuestras voces, no callarán a quienes nosotros representamos, que son ecuatorianos de bien. Y me declaro en resistencia, no la voy a aceptar.
si quiere con la fuerza pública sacarme de la Asamblea Nacional, que se arriesgue José Serrano, porque yo voy a seguir cumpliendo con mi labor legislativa. Cosa que rechaza Soledad Buendía, que dio su voto para aplicar la sanción. Lo que estamos planteando como Consejo de Administración Legislativa es elevar el nivel de la política. No podemos agredirnos, no podemos descalificarnos. Sanción con la que no está de acuerdo Luis Fernando Torres, quien se opuso a la decisión. No fue proporcional, procedente ni justa la sanción que se impuso a las dos asambleístas. Por eso sostuve, como sostuvo el asambleísta Donoso, que no debía establecerse las sanciones. Entre los sancionados también está Augusto Espinosa, del ala correísta, al que se lo responsabiliza de haber agredido verbalmente a su colega Dayana Pazley en una sesión plenaria. Por haber expresado mi criterio sobre una opinión que me parecía irrelevante, es decir, nunca adjetivé a nadie. En la práctica no hay derecho a opinar en contrario, porque eso puede ser sujeto de sanción. Yo creo que es coartar la libertad de expresión de una persona en el Pleno. En todo caso, la sanción está impuesta y deberá ejecutarse desde la próxima sesión de Pleno. Los legisladores no podrán participar de las actividades de la Asamblea por 10 días, informó Javier Gallo. Así es, el sector de la construcción apoyará el sí en las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum, pues asegura que de esta forma podría derogarse la ley de plusvalía, que dice es un freno para su recuperación. Reunidos en el primer encuentro de la construcción y empleo, todos los gremios vinculados a este sector económico sostienen que la ley de plusvalía, iniciativa del antiguo gobierno, nunca cumplió con el objetivo para la que fue creada. Porque no ayuda a controlar el precio de la especulación de la tierra y lo único que ha hecho es de que baje la demanda de la vivienda y que ha puesto impuestos de hasta el 75% por la ganancia que un ciudadano tiene al vender su casa. Según comenta Enrique Pita, presidente de la Federación de la Cámara de la Construcción, a raíz de la ley de plusvalía, casi 300.000 puestos de trabajo se perdieron. Pensemos en el impacto social que le ha causado al país el hecho de que estas 300.000 familias no tengan los recursos para sobrevivir. Y en eso coincide Jorge Carrión, quien asegura que desde hace 2 meses no encuentra trabajo en su oficio de la construcción. Sin la ley de plusvalía, el mercado de la construcción, los trabajadores de la construcción teníamos saturación de demanda de trabajo. Imagínense ahora con esta ley de plusvalía. No tenemos puestos de trabajo. Para ellos, la ley de plusvalía ha significado una traba en su recuperación y eso se evidencia en las estadísticas, por lo que su derogatoria es fundamental. El país tiene algunos errores que se han cometido en el pasado y estamos de acuerdo y vamos a apoyar a que se enmenden, se rectifiquen esos errores. Por eso es que apoyamos a todas las preguntas por el sí. Sin embargo, apuntan a que este sería un primer paso. En adelante, también dicen que para su recuperación se necesitará un ambiente económico favorable. Que permita que los inversionistas desarrollen proyectos inmobiliarios en la confianza que los van a poder vender. Informó Carolina Osante. Durante la consulta popular y referéndum a celebrarse el próximo mes de febrero, las personas con discapacidad que deseen ejercer su derecho al sufragio lo podrán hacer a través de diferentes mecanismos puestos a su disposición en la campaña Tienen Derecho a Votar. Con el propósito de... Serán activados 5 métodos de accesibilidad electoral para los más de 374.000 ecuatorianos con discapacidad habilitados para votar. Esta campaña tiene un proceso participativo enorme. El Consejo Nacional para las Discapacidades, el Consejo Nacional Electoral, federaciones de y para las discapacidades y la Policía Nacional trabajan en conjunto a través de la campaña Tienen Derecho a Votar. Para nosotros, las personas con discapacidad son un sector muy importante porque además nos dan ejemplo de que a pesar de que tienen un voto voluntario, ellos tienen una altísima participación que está alrededor del 76%. Los mecanismos para el sufragio son voto asistido, voto preferente, mesa de atención preferente, plantillas braille y voto en casa. El Consejo Nacional Electoral colocará en absolutamente todos los recintos electorales mesas que estarán al ingreso del recinto, a donde las personas que tengan mucha dificultad de acercarse a votar, pues acceden a esa mesa preferente. En tanto, el voto en casa se llevará a cabo el próximo 2 de febrero. Que es un programa que contempla llevar las urnas a los domicilios de las personas con discapacidad física severa de más de 65 años de edad
y más de 75% de discapacidad física certificada con el respectivo carnet. Este programa, en el presente referéndum y consulta popular, beneficiará a 756 personas. Para los diferentes mecanismos estarán disponibles vehículos solidarios que transporten a las personas desde sus hogares hasta los centros de votación y de regreso. En este cometido participarán también voluntarios. Desde el 12 al 24 de enero están abiertas las inscripciones para acceder a la campaña. Estas se las puede realizar en las diferentes delegaciones del CONADIS de escala nacional y en Quito a través del call center 4019-102. La campaña Tienen Derecho a Votar es una iniciativa que se lleva a cabo desde hace 13 años, sobre todo con la ayuda de la sociedad civil. Reconocido como el primer país en desarrollar este tipo de actividades, principalmente de participación democrática de las personas con discapacidad. Informó Carolina Basante. El próximo 4 de febrero los ecuatorianos deberán acudir a las urnas. Una de las preguntas que al ser enmienda constitucional forma parte del referéndum es la relacionada a la reelección indefinida. Dos expertos explican cuál es su implicación en el desarrollo nacional. Rosalía Arteaga, como expresidenta, refiere que nuestro país ha tenido situaciones complicadas por la reelección indefinida o de varios periodos. Recordemos el caso de Velasco Ibarra, ¿no?, que fue reelegido 5 veces, solamente una vez terminó su periodo y eran momentos de crisis social. Yo diría que a partir de allí es cuando se empieza a hablar fundamentalmente en el Ecuador de la necesidad de limitar el periodo de ejercicio de las autoridades. Ramiro Aguilar, ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones, comparte criterio con Arteaga. Argumenta que con la alternabilidad se está haciendo prevalecer lo que se acordó en la Organización de Estados Americanos, OEA, en la Carta Democrática. Democracia no solamente es votar cada 4 años, ¿no? Democracia es también alternabilidad, es sujeción de la autoridad al Estado de Derecho, la posibilidad de que en el ejercicio de la función pública un periodo esté una persona, el periodo siguiente esté otra, es un concepto básico y elemental de la democracia. Análisis efectuado tras la pregunta 2 que señala, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015. Se hizo esa especie de manipulación a través de la propia Asamblea y yo creo que ahora se trata de recuperar un espacio muy importante. Yo creo que la pregunta número 2 es la más importante de todas las de la consulta popular, porque lo que hace es limitar el periodo para cerrar el paso a ambiciones de que quieran ser y mantenerse de por vida. Desde la perspectiva de Aguilar, la pregunta 2 de ninguna manera coarta el derecho que tienen las personas para ser reelectas indefinidamente. ¿Por qué la alternancia? Porque la función pública, la dignidad que uno tiene en elecciones, no es una carrera. O sea, no es que usted tiene la carrera de presidente de la República. O sea, no es que usted adquiere como profesión ser presidente de la República. Es un mandato, es un encargo ciudadano por un tiempo determinado. Informó Héctor Romero. En otro ámbito de la información, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social descarta falta de recursos económicos dentro de algunos años para cumplir con la obligación del pago de pensiones jubilares. Entre tanto, jubilados insisten en el desfinanciamiento de la reserva del IES. Un panorama lúgubre es el que presenta el Frente Nacional de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES sobre la situación financiera de la institución. Henry Llanes denuncia que de forma irresponsable se han ido utilizando los recursos correspondientes a la reserva. Al IES lo pueden conducir a la quiebra y nosotros hemos dicho que en el caso que eso se produzca, podría causar una catástrofe social en esta nación. Llanes argumenta que desde el año 2016 se ha utilizado el dinero de la reserva para completar el pago de las pensiones, ya que no han contado con el respaldo suficiente. Por ejemplo, en el año 2017 se requería $3.600 millones y como no se tuvo los ingresos suficientes para financiar ese monto, se tomó de la reserva $1.738 millones. Los jubilados están seguros que para el 2019 existirán $3.548 millones y el 2020
1.148 millones de dólares. Con lo cual quiere decir que ni siquiera ya los fondos de la reserva pues, ya son suficientes, ya no alcanzan para pagar las pensiones. Ese es el quiebre del instituto. Para ellos, el haber quitado el 40% por concepto de pago de pensiones a los jubilados, como la deuda que mantiene el régimen con el IES, que ya supera los 2.900 millones de dólares, ha sumado en contra. Que el señor presidente nos reciba para poder conversar con él estas situaciones. La reserva debería estar sobre los 30.000 millones de dólares. Así debería ser, sobre los 30.000. Y sucede que para este año está en 5.700. Entonces es una bomba de tiempo. Al respecto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mediante comunicado de prensa, entre otras cosas, señala: conscientes de la necesidad de tomar decisiones administrativas y políticas que otorguen la estabilidad de la institución y su sostenibilidad. A partir del 2015 se realizaron medidas importantes para garantizar la sostenibilidad del IES. En otra parte dice, no es cierto que no se contará con los recursos para el pago de las pensiones jubilares en el 2023, informó Héctor Romero. Y el gobierno nacional ayudará con los recursos económicos a los municipios para mejorar la calidad del agua y saneamiento. Estos recursos podrían salir del financiamiento internacional. En Ecuador presentes. Bajo el lema Misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, el gobierno nacional entregará 2.000 millones de dólares hasta el 2021 a los municipios del país. En una primera etapa se trabajará con 55 alcaldías. Sabemos que dotar de agua segura y saneamiento no es competencia del gobierno central. Dotar de agua seguro y saneamiento es trabajo y competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios. El gobierno no se arrogará funciones, pero sí coordinaremos todas las acciones y brindaremos absolutamente toda la ayuda posible para respaldar su trabajo, que en conjunto beneficiará a los ecuatorianos y ecuatorianas de nuestros territorios. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, hizo referencia a inequidades e injusticias desmesuradas. En el área rural, el acceso al agua para consumo humano alcanzaría el 51% y en no urbana, 79%. Actualmente, miles de personas sufren a lo largo y ancho del país enfermedades por no tener acceso a agua segura, por beber agua no potable, pero entre ellos miles de nuestros niños y niñas cada año son los que más sufren de este grave problema. El financiamiento se lo buscará en la banca pública y organismos internacionales. Podamos trabajar de manera coordinada, no solamente en mejorar las condiciones de servicio en el tema del agua, sino en los programas emblemáticos de nuestro gobierno, como es Plan Casa para Todos, Municipios Saludables, Médico del Barrio, Misión Ternura, Reverdecer, Ecuador. Muchos gobiernos seccionales comentaron haberse encontrado en apuros por la falta de financiamiento. El proyecto Misión Agua Segura y Saneamiento es su salvación. Pero le habíamos dicho al presidente, ¿qué hacemos los gobiernos seccionales si nuestros cupos y techos de endeudamiento en el Banco de Desarrollo prácticamente lo tenemos al tope? Y que por más que el gobierno tenga esta buena voluntad, va a ser difícil que podamos nosotros aplicarlas en los territorios. Para los municipios que no puedan ejecutar las obras, el gobierno subsidiará hasta un 75% del costo de esas obras después del análisis absolutamente responsable de cada caso. Informó Héctor Romero. En Guayaquil, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, informó que si en un plazo de 30 días no existe un acuerdo en la renegociación con las petroleras chinas por la venta anticipada del crudo, el gobierno optará por refinanciar la deuda. Asimismo, informó que hay varias empresas internacionales interesadas en la refinería del Pacífico, para la cual comprometerían el 100% de la inversión. El gobierno está decidido. Tras 4 meses de negociaciones con Petrochina, Petrotailandia y Unipec, por la venta anticipada que hipotecó el petróleo ecuatoriano hasta 2026,
si en 30 días no hay humo blanco. Recompra de esos contratos siempre y cuando legalmente cada uno de los contratos permita que son diferentes. ¿Cuáles alternativas, ministro, para concretar aquello? Si esto no se cumple en 30 días. Tenemos empresas interesadas en que quisieran comprar esos contratos y ofrecernos mejores condiciones con menor colateral en petróleo. Por otro lado, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, anunció los países de origen de las empresas interesadas en un antiguo anhelo en el sector hidrocarburífero. China, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, España, etcétera. Hay varios países. Para ello, el plazo que se han fijado vencerá el día en que el gobierno de Lenín Moreno Garcés cumplirá un año. Anunció además que en marzo y mayo se suspenderán las operaciones en la refinería de Esmeraldas. Que demorará alrededor de 54 días para la unidad de FTC y todo el tren número 1, que son varias unidades, no solo la unidad de FTC. Vamos a hacer una reparación integral. Finalmente, para que nadie se llame a engaño, informó que esta administración no piensa aplicar una nueva venta anticipada de petróleo después de sendos antecedentes que ya son auditados e investigados por Contraloría y Fiscalía General del Estado, informó Jorge Escobar. Ministerios de Justicia y de Educación firmaron un convenio de cooperación interinstitucional a favor de las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. 256 sumarios a docentes acusados de abuso fueron reaperturados. Con un recurso extraordinario administrativo, el ministro de Educación, Fander Falconi, dispuso la reapertura de 75 nuevos sumarios a profesores acusados de presunta agresión sexual. Casos de violencia sexual entre el año 2014 y el año 2017, donde se aplicaron suspensiones temporales y es necesario reaperturar estos sumarios para que se aperturen los expedientes correspondientes en el ámbito judicial penal, se impulsen los procesos. Esta cuarta entrega se suma a las anteriores en el marco de protección integral de los estudiantes. Así son ya 256 denuncias presentadas ante la Fiscalía. Para que efectivamente todos estos lamentables hechos no queden en la impunidad y podamos erradicar definitivamente estas conductas. En el mismo ámbito se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre los Ministerios de Justicia y el de Educación para garantizar la restitución de los derechos vulnerados de niños, jóvenes y adolescentes víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. Tiene que ser combatido desde la sociedad entera, pero naturalmente desde el Estado. Hablaron de cifras, saben que 3 de cada 10 niños en el Ecuador han sido víctimas de abuso sexual. Es momento de parar, hay que decir basta, pero para eso necesitamos un proceso de educación familiar activo, sistemático, consecuente. La violencia sexual no tiene condición social ni raza, abraza a todos, donde muchos casos por vergüenza del que dirán son callados, dejando a las víctimas con el karma sobre la espalda. En la mayoría de casos menores de edad es allá donde quieren atacar para acabar con la impunidad. Restituir los derechos de esa persona, de ese niño, de esa niña y de su familia. Pueda continuar terminando sus estudios en ese colegio o en otro colegio y respetar, por supuesto, sus derechos, no revictimizarlos y mantener la confidencialidad. En Quito informó Iván Casamen. La periodista y académica Manuela Pic ya no tendría ningún impedimento para ingresar al país. Pic fue expulsada de Ecuador en el 2015 por haber participado en manifestaciones violentas contra el gobierno del expresidente Correa. Luego de más de 2 años de no poder ingresar a Ecuador, la periodista y catedrática franco-brasileña Manuela Pic ahora tendría vía libre para retornar al país. Así lo confirmó este jueves en rueda de prensa el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome. Es bienvenida al Ecuador, puede ingresar cuando guste, no requiere visa como cualquier otro ciudadano durante los primeros 90 días y si quiere extender su permanencia en el Ecuador puede solicitar en la condición y categoría que ella lo desee. Lo que fue respaldado por la canciller María Fernanda Espinosa, quien ratificó que Pic no tiene ninguna restricción para volver a Ecuador. Incluso puedo ir más allá, nos gustaría que ella retorne a nuestro país y pueda hacer una vida normal como corresponde.
Sin embargo, la académica, a través de su cuenta de Twitter, ha cuestionado que a Julian Assange, asilado político en nuestra embajada en Londres, se le haya otorgado la naturalización ecuatoriana, mientras que ella sigue a la espera de una visa. Y yo sigo esperando una visa que nunca llega. ¿Por qué será que se les hace tan difícil dar una visa a una profesora académica si ya no vivimos en tiempos correístas? Pic llegó a Ecuador en el 2004 para trabajar en una universidad en la capital y en agosto del 2015 la visa de intercambio intercultural le fue revocada, según el anterior régimen, por haber desarrollado actividades políticas y participar en violentas protestas en contra del gobierno. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV. Mucha atención al regresar un fallecido y varios heridos tras grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca Azogues. Y además, en la capital de la República, un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue encontrado suspendido en la habitación de un hostal. Los detalles al regresar. Estamos de vuelta en el Comercio TV, amigos, y como lo anunciamos, grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca Azogues deja un muerto y 3 heridos. Varios vehículos involucrados en la colisión. Se presume que el exceso de velocidad podría ser la causa del incidente. Este grave accidente de tránsito ocurrió en la vía Cuenca Azogues, cerca del hospital del IES. Este lamentable hecho involucró a varios vehículos, entre ellos 2 volquetes, un camión y un carro pequeño. Pueden observar ustedes el nivel de frenado y desde dónde viene efectivamente el accidente. Se presume que el exceso de velocidad sería la causa de esta colisión, que se inició con el golpe de un camión al otro, pero serán las investigaciones las que aclaren lo sucedido. Aparentemente uno de los carros golpea al otro, pierde la estabilidad, hay una carga en el interior de uno de los vehículos y esto habría ocasionado la colisión. Una señora que acompañaba al conductor de una de las volquetas murió. Se le encuentra a la persona fallecida y al momento ha sido ya hecho el levantamiento de cadáveres. Además, hubo 3 heridos en este accidente. Alrededor de 3 heridos que han sido trasladados ya, no de magnitud. Los conductores involucrados en este incidente fueron detenidos. Otro logró fugarse del sitio. Detenidos en este momento 3 conductores. Hay un conductor que ha huido efectivamente, se está realizando en este momento las investigaciones. Se hace un llamado a los ciudadanos a conducir con responsabilidad. Tener la responsabilidad de la conducción en este tipo de vías en estas horas pico donde las circunstancias de tránsito son altísimas. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue encontrado suspendido en la habitación de un hostal en Quito. Una de las hipótesis es que la víctima se suicidó. Sucedió en el sector de La Delicia, al norte de la capital. En horas de la tarde, 3 amigos se hospedaron en un hostal. Hasta ahí todo era normal. En la noche salieron y regresaron en la madrugada. Según la persona encargada de recepción, vio ingresar a todos. Más tarde, 2 abandonaron la habitación. Uno de ellos se quedó supuestamente descansando. De acuerdo a los informes de lo que conocemos, encontraron objetos como son objetos artesanales que se cree que son para consumo de sustancias estupefacientes, como son una pipa, una manzana. También se han encontrado 2 botellas de cerveza. Llegó el siguiente día y el huésped de la habitación 16 no aparecía. El encargado del hostal subió en su busca, no respondió a los llamados. Con la copia de la llave ingresó y lo vio suspendido en la puerta del baño. Aparentemente se trataría de un suicidio, para lo cual utilizó una sábana. Se presume que él mismo ha procedido a ponerse una sábana a la altura del cuello y a sujetarse de la puerta del baño. Supuestamente aprovechó que sus amigos salieron para acabar con su vida. Agentes de la digna serie criminalística realizaron el levantamiento del cadáver. Entre las pertenencias no encontraron documentos para saber de quién se trata. Se acerque a criminalística para que puedan tratar de reconocerle al cuerpo del fallecido. Y la Policía Nacional, como es normal, está realizando las investigaciones pertinentes. El cuerpo fue ingresado al departamento forense como LN. Posible causa de muerte, suicidio por ahorcamiento. En Quito informó Iván Casamen. Nos quedamos en la capital de la República. En el sur, agentes policiales capturaron a supuestos integrantes de una banda delictiva que estarían involucrados en diferentes delitos como robo a domicilios.
Agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial estaban atrás de los movimientos de 2 hombres y una mujer. De las características entregadas por las personas afectadas, serían los responsables de una serie de robos a unidades económicas, domicilios, sustracción de autopartes de vehículos, todo bajo la modalidad de estruche. Es un trabajo coordinado, lo que es el trabajo realizado por el personal de inteligencia de la UIAD y apoyados con el personal preventivo del sector de aquí. Los sospechosos fueron sorprendidos por los agentes de la UIAD cuando circulaban por el sector de la Ecuatoriana. Por una de las calles secundarias, aparentemente tenían planificado perpetrar un golpe antes que se consuma el delito. Los policías cerraron el paso al vehículo en el que circulaban. Mediante información proporcionada por una fuente humana, que esta organización delictiva el día de hoy realizaría un robo, específicamente al centro comercial Santa María. Por tal motivo se evitó el robo. Con el apoyo de personal preventivo, procedieron a realizarles una requisa. Sabían de la peligrosidad de los sujetos. Las denuncias revelaban que amedrentaban a las víctimas con armas de fuego. Entre las pertenencias aparecieron una pistola con su respectiva alimentadora, así como un revólver. Por las armas que se pudo encontrar, se podría indicar que es una organización delictiva que ya cometió algunos delitos anteriormente en el sector de Quitumbe. Las investigaciones revelaron que se movían especialmente por el sur de Quito, pero echaban mano donde se presentaba la oportunidad, es decir, un vehículo mal parqueado o una vivienda donde los ocupantes salieron y los dueños del ajeno tenían todo el tiempo para sacar las cosas de valor. Intentaron darse la fuga, pero la actuación inmediata del personal policial pudo evitar que estas personas se den a la fuga. Entre las evidencias, una variedad de herramientas para acabar con las seguridades de puertas y en cuestión de minutos apoderarse de memorias, radios y otros repuestos de vehículos de fácil comercialización en las conocidas cachinerías, generando dinero rápido. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre fue asesinado a pedradas en el sector de Evasión Popular al noroeste del puerto principal. La policía realizó varios allanamientos y detuvo a presuntos involucrados en el crimen. El hecho se registró en el bloque 2 de Evasión Popular, cuando la víctima fue atacada por varios sujetos, según relataron los testigos. Lo han venido siguiendo, dice, desde el bloque 5 lo han venido siguiendo. Y de ahí lo han venido siguiendo y lo han cerrado aquí. 3 personas y es que lo han golpeado primero, le han entrado a puñete y todo lo demás. Y en el momento de verlo en el suelo es que lo rematan a él con el piedrazo. Dice que venía a dejar una niña en la escuela y la venían siguiendo, eso son. Que aproximadamente a las 7:45 llega un vehículo tipo automóvil color azul, en donde se bajan 3 personas, incluido el fallecido. Se produce algún tipo de gresca, en donde lamentablemente pues toma un objeto contundente, en este caso un pedazo de concreto, y es arrojado hacia la parte frontal, causándole una herida. Aparentemente le compromete el cráneo, que obviamente eso le quita la vida. Él se puso a discutir con dos personas que se habían estacionado en un vehículo, y luego uno de ellas le asestó con una piedra un golpe en la cabeza. No tenía documentos, es una persona de aproximadamente 50 años de edad. La DINASE y Fiscalía investigan esta muerte violenta. Aparentemente por un problema familiar. Le habían gritado que algo relacionado a un incidente familiar. Comentaron que en el momento cuando que le habían hecho, le habían dicho que por meterte con mi hija, le habían hecho comentario en el momento que lo habían asesinado. Vamos a explotar toda la información en el sector, levantamiento de cámaras, ubicación de testigos presenciales, para nosotros poder ubicar a este vehículo y a las personas que estaban al interior. La policía realizó varios allanamientos y detuvo a 3 sospechosos. El cadáver fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia respectiva. Informó Roselena Vázquez. Y preste mucha atención porque la empresa pública metropolitana del Metro de Quito informa a la ciudadanía que este viernes 12 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, se realizará un corte de luz en el sector de la avenida Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez, al sur de la capital. Esto se debe a la construcción del pozo de salida de emergencia número 7 de la línea 1 del Metro de Quito. Ahora les comentamos que una costumbre que se estaba perdiendo en la nacionalidad sáchila era el ritual de la boda. Sin embargo, ahora volvió a cobrar vigencia. El gobernador y su esposa dieron un ejemplo, uniendo sus vidas en medio de esta ceremonia ancestral.
conjugando su unión con elementos de la naturaleza. Es como los miembros de la etnia Sáchila sellan su amor en matrimonio. Es un contacto con la madre tierra y el cielo cuando al momento que se la acuesta en el círculo. Y como todo el mundo sabemos que el círculo tiene energía, es también para atraer la buena energía sobre el círculo. Por lo que es una tradición nuestra, dijo, de lo que es de la nación de Sáchila, y o sea, esa situación se debía hacer, dijo, lo que es tradicionalmente. Esta ceremonia tradicional se estaba olvidando, pero hay quienes han decidido llevarla a la práctica como parte del rescate de la cultura. Es un ejemplo a la cual pues damos al igual a nuestros jóvenes sáchilas también para que se casen de manera ancestral. Un sabio es quien realiza el ritual, que también ha unido a mestizos y hasta extranjeros. 5 parejas mestizas y también he hecho extranjeros, ¿no? Hablo francés y recientemente hice con un argentino. Entonces ellos se ponen muy contentos al hacer esto. Delante de familiares y amigos, la pareja es acostada y cubierta con una sábana blanca. Es un simbólico de una unión de una pareja, pero también la muerte del mal, de la mala energía cuando uno se cubre con ese manto blanco. Las manos de los contrayentes son atadas como señal de unión eterna, con los colores que representan a los hombres y mujeres de esta nacionalidad. Tienen que estar unidos uno solo para que esto en el futuro no haya separación. Por ahí alguien me pregunta, bueno, en los Táchila hay separación, hay muy poco, o sea que casi no hay esta separación. Entonces, finalmente, el fuego de una vela roja arde como símbolo de amor. En la pareja no siempre tiene que haber amor, paz, armonía. Ya para con los hijos mismos tener esa armonía, y ese amor es que armoniza a toda la familia. Vale recalcar que en esta ocasión, además del ritual ancestral, esta pareja optó por casarse también en el registro civil y en la iglesia, demostrando que se puede hacer lo que dictan las leyes, la religión y la cultura a la vez, siempre orgullosos de su nacionalidad ancestral. Hay que decir esa situación, ahora no se unirá más, dijo lo que es, ahora ya los 3 matrimonios que se ha dado, dijo lo que es en el civil, recibir la bendición de Dios en la iglesia y lo que es aquel ancestralmente. Eso para nosotros ha sido un realce prácticamente de lo haber recuperado y cómo venimos recuperando lo que ha sido el casamiento de nuestros antepasados. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira. Y con la información del espectáculo nos despedimos, amigos, pero recuerden, siempre conectados para obtener más información a través de nuestras redes sociales y también nuestras páginas web, elcomercio.com y tvc.com.es. Siempre conectados. Gracias por su sintonía, cariño y compañía, por supuesto. Un abrazo.